Hola a todos y a todas. Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión del curso de Fenomenología de la licenciatura en Filosofía del semestre otoño de 2020 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Primero que nada, pues sabrán que les envié la lista, el calendario de lecturas para que puedan seguir las sesiones de mejor manera, ¿no? Ya hay más o menos bien indicado que hay que leer para que puedan sacarle mejor provecho a cada video. Si no, pues igual era un poquito confuso, ¿no? Me habían comentado y así ya saben hacia dónde y por dónde. Entonces, como sabrán, hoy, las dos primeras sesiones fueron introductorias y ahorita ya nos vamos a Husserl, en específico a la primera investigación lógica. Y entonces, pues damos inicio. Hemos mencionado que con las investigaciones lógicas inicia la fenomenología y lo hace no como una reflexión teórica sobre lo que signifique la nueva corriente filosófica y su método propuesto, sino como una práctica concreta de la misma, o sea, haciendo fenomenología sobre un tema concreto y específico. La fenomenología se descubre a sí misma haciendo fenomenología sobre algo. El problema en cuestión es la lógica, pues lo que se pretende es esclarecer el fenómeno del lenguaje lógico para poder determinar sus características esenciales y de esta manera diferenciarlos de otros fenómenos similares, ¿no? Entonces, la fenomenología no comienza con un tratado que explique qué es la fenomenología y cómo se hace fenomenología. De hecho, Husserl tuvo varios esbozos ya como teóricos técnicos de lo que sería la fenomenología, pero a decir verdad, la fenomenología se hace haciendo fenomenología. Y es conforme Husserl hace análisis fenomenológicos que él mismo se va esclareciendo lo que quiere decir la fenomenología, ¿no? En este caso el problema en cuestión es la lógica, pues lo que se pretende es esclarecer el fenómeno del lenguaje lógico para poder determinar sus características esenciales, ¿no? A veces me estoy repitiendo, pero la intención primera, que está condensada en los prolegómenos, una lógica pura, era defender la particularidad y peculiaridad de la lógica, pues ésta no se reduce a leyes psicológicas, fisiológicas y neuronales que pasan en mi cabeza, ¿no? Como mencionábamos la clase pasada. El principio de no contradicción no son las conexiones neuronales que me posibilitan pensarlo, si bien solo lo pueda pensar gracias a estas conexiones. Recuérdese que estas conexiones son únicamente el sustrato material que lo posibilita, pero sería un error confundir los componentes físicos de la lógica con esta. Sería tan absurdo como creer que el árbol que miro a través de mi ventana es una imagen que está en mi cabeza y que es producida por las leyes mecánicas de causalidad. ¿No? Aunque concediéramos que existe una imagen del árbol que veo en mi mente, lo cual la fenomenología rechaza, ¿no? Pero bueno, supongamos que tengo una imagen mental que sirve de representación del objeto del objeto que estoy viendo, ¿no? Yo veo mi celular, que lo tengo acá, lo veo y para poderlo ver, en mi mente hay una imagen que sirve de representante del objeto en cuanto tal. Ahora, la fenomenología dice que eso es falso. Y en todo caso, aunque existieran esas representaciones en mi cabeza, pues esa representación no es el árbol mismo que miro, ¿no?
Digo, ahí hay todo un trasfondo de cómo es que esa imagen se parece al árbol que miro y demás, ¿no? Que la fenomenología va a tratar de romper con eso, porque justamente lo que miro no es una imagen en mi cabeza, y lo que miro no es la representación mental del árbol, lo que miro es el árbol. Así, tal cual. Lo mismo pasa con la lógica, pues ella estudia una región de ser que se distingue por sí misma y que posee su propia legalidad, la cual debe ser analizada en el fenómeno mismo de la lógica. Se trata de encontrar la estructura esencial que posibilita su aparecer. ¿Y dónde encuentro a la lógica misma? A lo mejor se preguntan. ¿Dónde puedo contemplar los seidos que posibilitan su aparecer? Justamente encuentro esa legalidad esencial de su aparecer en el análisis de mis propias vivencias, que es el lugar en donde aparece. Desde luego, estas vivencias no entendidas en un sentido psicológico o fisiológico, sino en un sentido fenomenológico. Quizá dicen, ajá, ¿y qué quiere decir vivencia? Eso hay una sesión que le vamos a dedicar en especial a las vivencias, entonces ahorita pues concédanme que se da ahí. Pero bueno, para alcanzar este objetivo, ¿no? Entonces la fenomenología, Husserl quiere empezar haciendo un análisis de la lógica, del fenómeno lógico, de las vivencias en donde se da el fenómeno lógico, para demostrar y mostrar que la lógica no se reduce a procesos psíquicos que la determinan, sino que su legalidad tiene que ver con ella misma, ¿no? Ahora, pues justamente para alcanzar tal objetivo, se comienza haciendo la distinción entre expresión, Ausdruck, y signo o símbolo, Zeichen. Justo porque la lógica utiliza signos, pero para entender la esencia de los signos lógicos, primero hay que distinguirlos de los demás tipos de signos. Bueno, aquí voy a empezar a usar un montón de palabritas en alemán, porque sirven para esclarecer, y creo que la traducción tiene algunos problemillas. Y bueno, para que no se me pierdan, les voy a poner pues una lista de cosas que vamos a ver en esta sesión, ¿no? Aprovechando que estoy cambiando. Bueno, ese no es, ya me confundí, acá está. Entonces, bueno, ahí hay unas palabritas, ahorita pues no les hagan caso, yo las voy a explicar, porque si no me da la sensación de que cuando yo las digo, pues a lo mejor muchos dicen, ni entiendo qué quiere decir, ni sé qué quiere decir, ni sé cómo se escribe. Bueno, por eso empecé con la palabra signo o símbolo, Zeichen, y expresión, Ausdruck, que es la distinción que se empieza haciendo en el parágrafo 1. Pero bueno, entonces, justo porque la lógica usa símbolos, como decíamos, o signos. Lo común a todos los signos es que son signo de algo. Lo que los hace diferentes es el tipo de signo que son, pues no todo signo tiene un sentido, sin o significado, Bedeutung, ¿no? En investigaciones lógicas son sinónimos, significado y sentido, ¿no? Más adelante ya no lo serán, pero en investigaciones lógicas sí son sinónimos. Y pues hay que tener esto en cuenta, ¿no? De ahí que no sea lo mismo significar, bedeuten, que designar, bezeichnen. Los signos, en sentido de indicaciones, son los Anzeichen, o signos indicativos, ya sean señales o marcas, Kennzeichen o notas, Merkzeichen. Bueno, estas no expresan algo, o sea, no tienen significado, simplemente señalan, apuntan, o apuntan a algo. Espero no enredarlos
con estos matices y la constante referencia a las palabras en alemán. Pero es para hacer notar que símbolo o signo, Zeichen, sirve de raíz para otro tipo de palabras. Anzeichen, Kennzeichen, Merkzeichen, así como para los verbos bezeichnen, anzeichen y demás. Pero lo importante no son las palabras en sí, sino justamente lo que significan, ¿no? Entonces, bueno, ya tienen ahí las palabritas para que no se me perdieran, pero lo importante no es las palabras tal cual, sino lo que ellas significan. Y a eso es a lo que debemos abocarnos en nuestro idioma. O sea, la referencia al vocablo germano solo es útil si la usamos para discernir y aclaramos de mejor manera lo dicho. Lo que ya podemos notar es que el lenguaje forma parte, que los signos forman parte del lenguaje, aunque no a la manera de género y especie. Ya que los signos del lenguaje son un tipo de signos particulares que deben ser claramente distinguidos de los demás tipos de signos. Lo primero que se puede afirmar es que el significado no es un tipo de signo en el sentido de signo indicativo, Anzeichen, a pesar de que los significados también indiquen algo, pero esa no es su característica esencial. Y la razón por la que les puse estas palabritas es muy sencilla. Es porque hay una terrible ambigüedad en la traducción con la que contamos al español. Pues se vierte por señal tanto Anzeichen como Anzeige. Para nosotros Anzeichen será siempre signo indicativo o indicación, mientras que Anzeige será señal, aunque también podríamos traducir por anuncio. No, pero bueno, ahí hay unos pequeños errorcillos que a veces traducen Anzeichen por señal y a veces Anzeige, ¿no? Entonces, eso puede provocar malentendidos. Aunque es al inicio, más adelante como que trata de ser más estricto el traductor. Bueno, como sea, el punto es que tenemos dos tipos de signos, los llamados signos indicativos y los significativos. Los primeros son indicaciones y su característica es ser señal de algo, ¿no? Ahora sí, los signos indicativos, los Anzeichen y los signos, su característica es ser Anzeige, o sea, ser señal de algo. Así, la bandera es signo de la patria. A veces se suele confundir entre unos y otros, pero es fundamental para caracterizar a la lógica tener claras todas estas diferencias. Como puede ya notarse, la labor de la fenomenología es una tarea de análisis de los detalles, matices, digámoslo metafóricamente, es una labor de tejer fino, de ir, voy a poner este ejemplo, de ir haciendo la clasificación y la distinción de las distintas tonalidades que existen entre un color y otro, ¿no? Y además entre cada color, el verde pues tiene muchas tonalidades de verde y en algunas se acerca al azul, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues un análisis fenomenológico, a los análisis fenomenológicos les gusta ir al detalle y tratar de caracterizar con precisión cada una de las diferencias. Porque justamente esto nos permite encontrar las estructuras esenciales, ¿no?
del aparecer de las cosas, en este caso de la lógica. Como puede ya notarse, la labor, entonces eso ya lo dije, todo signo es signo de algo, señala o apunta o indica, que es justo lo que el verbo bezeichnen significa, ¿no? Y aquí viene la ambigüedad, o también expresa algo, ¿no? Todo el problema que trata de dilucidar estos primeros parágrafos de las investigaciones lógicas tiene que ver con esto, en que podemos decir que la bandera expresa Ausdruck, ¿no? Ausdruck en el verbo, que expresa el sentimiento de la nación, pero ello solo de forma metafórica y analógica, pues en su estricto la bandera no expresa, pues entonces sería un Ausdruck con significado y no un símbolo, ¿no? Un Zeichen o un signo indicativo, Zeichen. Entonces, toda esta primera investigación lo que quiere resolver Husserl es esas ambigüedades que usamos o que tenemos en el lenguaje corriente, ¿no? A lo mejor en español algunas no le suenan tan familiares, otras sí, pero bueno, la ambigüedad está entre expresión y significar y significación, ¿no? Porque la significación no debe de ser confundida con un mero indicar, señalar, ¿no? Hay una diferencia. El problema es que de los símbolos, ¿no? o de los signos también se dice que expresan, pero esa es una manera equívoca, ¿no? Aquí se trata de ir precisando los conceptos de tal manera que se pueda caracterizar las diferencias y los matices. Entonces, y todo esto justamente porque no todo signo tiene sentido o significado. Regresando a la caracterización de los signos indicativos, además de la bandera, podemos pensar en las huellas de arena como otro tipo de signo, o una columna de humo en el bosque, ¿no? Etcétera. Aquí da igual si lo que indican o señalan, ¿no? Que simplemente hay que no confundir con expresan o significan, ¿no? O sea, aquí sí refiriéndonos a todas las variaciones de la palabra y el verbo zeichen. Entonces, bueno, indican o señalan, lo que indican y señalan es el símbolo en cuanto tal o aquello que señala. Pues todo esto cae dentro de las distinciones esenciales de uno de los tipos de signos, los llamados signos indicativos. Lo que sí es característico de las indicaciones es que para que cumplan la función de señal de Anzeigen, requieren necesariamente de los seres pensantes que hacen la relación. Y esto es lo común, ¿no? Esto es lo común y esencial. Y la pregunta importante es, ¿qué tipo de relación es esta? La relación común a todos los signos indicativos es que, cito, y ahí tienen la cita, ciertos objetos o situaciones objetivas de cuya existencia alguien tiene conocimiento actual, indican a ese alguien la existencia de ciertos objetos o situaciones objetivas, en el sentido de que la convicción de los primeros existen, es vivida por dicho alguien como motivo, no basada en intelección, para la convicción o presunción de que también los segundos existen, ¿no? Y aquí está como que toda
el meollo de los primeros parágrafos. Bueno, no todo, pero parte importante. Si se entiende esta partecita, pues se va a entender mucho. Esta es la unidad descriptiva esencial del fenómeno de los signos indicativos. O sea, que vea huellas en la arena es signo indicativo. Por lo tanto, me motiva a creer que alguien caminó por ahí. Esta conexión, porque veo huellas en la arena, creo que recientemente alguien pasó por ahí, es lo propio de todo signo, ¿no? Y bueno, en específico de todo signo indicativo. Pero falta distinguir los tipos de conexiones que por qué, ¿no? Esta conexión causal que expresamos lingüísticamente con la palabra por qué, puede querer decir, ¿no? Falta eso. Y por eso entonces se pasa a esta distinción entre ese no. Se pasa a la distinción entre en el parágrafo 4 vamos a la diferencia entre mostrar y demostrar. Bueno, ahí ya no la puse en alemán, creo, no puede ser. Sí, bueno, ya no es tan importante. De hecho, quizá no vale la pena poner todas las palabras en alemán. Y voy a tratar de hacerlo lo menos posible, ¿no? A veces me es inevitable. Y en este caso, pues parte de la sesión ya se fue en todos estos matices de los Zeichen. Y ello debido a que en alemán pues la raíz es la misma. Y entonces me pareció oportuno que, aunque pues muchos de ustedes y muchas de ustedes no sepan alemán, tengan este contexto, en este caso en específico, porque se puede prestar a confusiones, ¿no? Hay otros casos en los que no vale la pena, voy a tratar de evitarlo. Aquí me parecía imposible, debido a que la traducción me hizo pensar en una ambigüedad que yo quería esclarecerles y que espero haya podido esclarecerles. Aquí entre mostración, Hinweis y demostrar Hinweisen, perdón, y mostrar Hinweisen y demostrar Beweisen y demostración Beweis, no hace falta ir poniendo las palabras porque no hay ambigüedad en nuestro idioma. Lo que se está diciendo ahí es perfectamente entendible en español, y de hecho todo lo que se dice en alemán debe de tener la manera de ser dicho de forma pues no exacta, pero casi en nuestro idioma. Y esa es justamente la labor de un traductor, ¿no? Que bueno, pobres traductores, es como uno de los trabajos más ingratos porque pues requiere mucho esfuerzo, es poco reconocido, en ciertos casos ni se paga, ¿no? Yo estoy haciendo la traducción de Husserliana 10 y bueno, la verdad es que es un caos y es bastante difícil. Y al final el traductor queda mal con todos, ¿no? ¿No? Alguien va a ver mi traducción, va a decir todo eso está mal, pero bueno, el traductor es el traidor, ¿no? Como dice esa frase de los italianos, que creo que viene del Renacimiento. Pero bueno, aquí era para esclarecer ciertos matices. Voy a tratar de evitar hacer esas referencias cuando considere que no hay ambigüedades, y solo la voy a hacer cuando considero ambigüedades. A mí me parecía que ahí había esas ambigüedades, ¿no? Y bueno, seguimos con lo del curso, ¿no? Entonces, la diferencia entre mostrar y demostrar, ¿no? Que es la manera en que el nexo de motivación nos obliga a enlazar
dependiendo del tipo de signo en cuestión, o dependiendo de si es un signo, o es un signo o es una expresión. Lo propio de toda mostración es su carácter no intelectivo y no necesario. Lo que su motivación nos provoca es meramente probable. Esto es lo esencial de toda señal y de todo signo indicativo. Ver el cielo nublado es señal o signo indicativo de que va a llover. Al ver tal situación objetiva o estado de cosas, me siento motivado a creer que, porque veo nublado, lloverá. Pero, y esta es la diferencia esencial, en lo referente al lenguaje lógico, la conexión de motivación no es de este tipo. Es más, no habría que llamarla de motivación. El modus ponens, que dice que P entonces Q, P por lo tanto Q, no me motiva a creer que así será. Las premisas no son como las nubes negras cargadas de agua a punto de precipitarse. Ellas me muestran, ¿no? Las nubes me muestran que está por llover. Mientras que el modus ponens o tollens o cualquier otra regla lógica o matemática, en lugar de meramente mostrar, como lo hacen las señales y los signos, me demuestran que el estado de cosas o la situación objetiva es necesaria y obligatoriamente así y no puede ser de otra manera. ¿No? Esto para Husserl es fundamental como defensa de la lógica pura contra el relativismo proveniente del psicologismo o del empirismo. Bueno, ahí está en relación, pero en defensa de la necesidad, ¿no? Lógica, en defensa de las leyes lógicas y matemáticas que no tienen que ver con meras creencias o meras probabilidades o meras generalidades, ¿no? De hecho, pues bueno, Husserl llega o descubre la fenomenología tratando de explicar lo peculiar de lo lógico. Y lo peculiar de lo lógico es que no son signos indicativos, porque los signos indicativos apuntan a algo, pero apuntan a algo de manera que muestran aquello a lo que apuntan, como el fuego, el humo en el bosque mientras yo voy caminando sería señal de fuego, ¿no? Sería una señal, y entonces ese humo, ya si nos atenemos al lenguaje estricto de investigaciones lógicas, pues no demuestra nada, simplemente muestra, indica, señala que hay fuego, ¿no? O el cielo nublado indica, señala que va a llover, pero las reglas lógicas no indican, no señalan, aunque también pueden indicar y señalar, pero eso como por accidente. Lo propio es que demuestran aquello a lo que se refieren, ¿no? Desde luego puedo equivocarme en una deducción lógica, pero mi error a la hora de hacer tal procedimiento no debe ser confundido con lo que se sigue de tal procedimiento. Y lo que se sigue de tal procedimiento es una demostración. Las reglas lógicas se demuestran porque lo que se sigue del vínculo entre sus partes es necesario. Que yo me equivoque al realizar operaciones matemáticas, o que alguien se equivoque al realizar operaciones geométricas,
no ha demostrado nunca y nunca demostrará que el teorema de Pitágoras es incorrecto, ¿no? A lo mejor les parece muy banal, pero para Husserl era fundamental eso. Si no, se abre la puerta del relativismo y del escepticismo psicologista, ¿no? Bueno, el relativismo, que todo relativismo en última instancia conduce a un escepticismo. Y en sus distintas vertientes, ¿no? El empirismo también nos conduce a algo similar. Y no es una mera banalidad, esto no es una mera banalidad, es un problema filosófico bastante importante, que está y que además se vincula con la tradición filosófica, ¿no? Con esa discusión clásica entre racionalistas y empiristas, y que si hay verdades de razón o solo verdades de hechos, y que porque si hay verdades de razón en este sentido que dice Husserl, que en la lógica se demuestran las cosas, no se muestran, no son meras señales, no son meras motivaciones que nos invitan a creer. Si es así, por lo tanto, el dominio de la lógica tiene que ver con verdades universales necesarias, de una vez para siempre, válidas en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las lenguas. Entonces, por eso es importante, ¿no? Pero bueno, entonces no hay que confundir lo que pasa en mi mente, ¿no? Con las leyes lógicas, ¿no? A lo mejor en mi mente hacen un experimento y me mueven algo en mi cabeza, y entonces siempre me equivoco al al resolver un problema matemático. Pero eso no demuestra nada. Eso no demuestra nada. Eso simplemente muestra que no demuestra nada en el sentido lógico matemático, ¿no? Que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa es una demostración. Que alguien pueda equivocarse al comprobar que esto es así, no demuestra nada. No demuestra nada en el ámbito de la geometría. Solo muestra la impericia, torpeza o desconcentración de la persona que realiza el procedimiento. Entonces, haciendo la conexión con la clase pasada entre esta diferencia entre el mundo espiritual y el mundo natural, pues en realidad es como en esta parte de lo espiritual, si le sonaba un poco así como ambiguo o raro, ¿no? Bueno, pues esta defensa de lo espiritual tiene que ver con esto, tiene que ver con la lógica, tiene que ver con la lógica y con que sus leyes, sus reglas y sus características esenciales no pueden ser explicadas desde leyes causales naturales, porque las leyes causales naturales solo explican pues el sustrato material de esas leyes, mas no explican las leyes lógicas y matemáticas. Esas leyes lógicas y matemáticas se explican desde sí mismas, haciendo la descripción de los fenómenos lógicos, matemáticos y geométricos. No se explican porque yo conozca a la perfección el funcionamiento de mi cerebro, ¿no? Espero que quede clara esta conexión y que quede clara la defensa de Husserl de este ámbito diferente de la lógica. Y bueno, Husserl se interesa en este ámbito de la lógica, pero no es el único ámbito en cuestión. Hay otros ámbitos donde también se aplica esto. La legalidad, por ejemplo, de las emociones, de los sentimientos, también no tiene que ver con los procesos fisiológicos en mi organismo.
perdón, sí tiene que ver, porque son la parte material, pero no se reducen a eso. Y su explicación, su caracterización, su clasificación, solo se puede hacer mediante una fenomenología que describa estos fenómenos desde el aparecer de ellos mismos. Y bueno, vuelvo a citar. Las premisas demuestran la conclusión, sea quien sea el que juzga las premisas y la conclusión y la unidad de ambas. Fin de las citas. Desde luego que hay diferencia entre el acto de juzgar y lo juzgado, pero el acto de juzgar no determina la esencia de lo juzgado. De ahí que las reglas lógicas no puedan considerarse inferencias probables o generalizaciones empíricas, ¿no? Como quería el empirismo de Hume, por ejemplo. Pues ellas no muestran que de A se sigue B, sino que demuestran que de A se sigue B. La demostración no tiene que ver con la creencia de que es así, con la íntima convicción que acompaña a mi acto demostrativo de que si fue bien realizado, de que si la operación fue bien realizada, realmente es así, ¿no? Todo esto está enmarcado en esa discusión con los empiristas, con los positivistas, ¿no? John Stuart Mill, se discute su lógica, pero también contra el formalismo neocantiano, ¿no? Ahorita nos estamos concentrando en los empiristas porque justamente son los que identifican verdad, validez, demostración con sentimientos, ¿no? Y ahí Hume, los que tomaron Moderna conmigo, o los que estén tomando Moderna conmigo, se vio o se verá, ¿no? Dependiendo de si ya la tomaron, apenas la están tomando o la van a tomar. Pero está en relación esto de la verdad no puede ser un sentimiento, ¿no? La verdad es algo que se sigue necesariamente, ¿no? Bueno, en este caso la verdad en su sentido lógico. Y aquí, es más, el concepto de verdad es incorrecto. Aquí sería la necesidad lógica de la demostración, ¿no? Porque la verdad para Husserl está en relación con otras cosas, que aquí se va a explicar más adelante. No sé si en esta sesión, en la que viene o en alguna otra. Pero bueno, las vivencias que acompañan la demostración y la vivencia misma en la que la demostración es posible no son la demostración. De la misma manera que el carro que veo pasar no debe confundirse con mi vivencia del carro que veo pasar, ni con las conexiones cerebrales que me permiten verlo pasar. Y a esto de la necesidad, ¿no? Husserl lo llama intelección. O sea, al hecho de que veo que necesariamente es así. Que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Eso lo veo con intelección. Veo con intelección que es así, ¿no? ¿En dónde? Pues en mis propias vivencias, cuando hago análisis lógico, me doy cuenta de que es así. ¿No? Bueno, aquí hay como muchos matices que siempre se van quedando de lado, pero ya ni modo, espero que lo fundamental esté quedando relativamente claro. Bueno, los signos indicativos y las señales no demuestran nada, simplemente muestran que, ¿no? Y en ellos, ¿no? En las indicaciones sí interviene la probabilidad, la generalidad empírica, la creencia y las asociaciones que me motivan a pensar que si veo humo, entonces hay fuego.
en la demostración de cualquier teorema, las creencias que lo acompañan no cambian un ápice a la demostración, pues esta es necesaria, ¿no? No porque yo no entienda el teorema de Pitágoras y yo no lo pueda comprobar por mí mismo, quiere decir que el teorema de Pitágoras es falso. Y aunque eso suena banal y absurdo, bueno, no absurdo, aunque eso suena banal y superficial, pues eso es lo que está diciendo el psicologismo. Y eso es lo que estaría diciendo neurocientíficos actuales, que sean muy radicales, desde luego no todos lo son, y la neurociencia pues también es importante, pero estarían diciendo eso al tratar de demostrar que el principio de no contradicción tiene que ver con sustancias químicas o con neurotransmisores de mi cerebro, ¿no? Eso solo tiene que ver con que alguien concreto pueda o no identificarlo, pero no cambia nada a la validez y necesidad del teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, hay una jurisdicción ideal de la cual en la cual las reglas lógicas son necesarias. A este ámbito tengo experiencia, de este ámbito tengo experiencia directa, ¿no? Cuando realizo cálculos lógicos, por ejemplo, por oposición a las meras motivaciones probables que acompañan a los símbolos y signos, los cuales, por lo demás, también tienen su propia regularidad y estructura esencial. O sea, podrían ser analizados y clasificados según sus grados de probabilidad y la fuerza y tipo de motivación que implican, ¿no? Porque no es lo mismo, aquí sí muy humanamente, no es el mismo grado de probabilidad el de que cuando yo veo humo creo que hay fuego, al que cuando yo veo nublado que creo que va a llover, al que cuando yo veo una marca no muy clara, ¿no?, en un árbol, creo que es símbolo de que alguien pasó por ahí, ¿no? O que indica el camino es por aquí. Entonces también hay ahí toda una serie de regularidades, generalidades, no como las de la lógica, pero que pueden ser estudiadas fenomenológicamente, ¿no? Desgraciadamente, para mí, o desafortunadamente al menos para mí, las investigaciones lógicas no se encargan de esto, ¿no? Derrida en La voz y el fenómeno lo hará, ¿no? Y aprovechará para hacerle una crítica bien interesante a Husserl, que es complicada de entender, pero pues después de que tengan estas 3-4 sesiones de Husserl y ustedes hayan leído las partes correspondientes, creo que sería suficiente para que puedan entender esta crítica derridadiana y su propuesta, ¿no? Pero bueno, eso ya verán si es verdad o no. Pero regresando a la exposición, motivación es la palabra adecuada para referirse a las señales y signos indicativos. Por lo demás, lo cual también se haría extensivo a la esfera de lo volitivo y afectivo, ¿no? Que era lo que les decía, ¿no? Pues mis estados de ánimo a lo mejor podría leerlos como signos de algo. No demuestran en el sentido de la lógica, pero quizá muestran algo, ¿no? Y ahora esos reinos tienen su propia legalidad, sus propias estructuras esenciales,
que deben de ser analizados fenomenológicamente, ¿no? Y no confundirlos con los meros procesos físicos, químicos, biológicos que los posibilitan, ¿no? Espero que ahora sí con estas 2 sesiones ya quede clara la distinción de esos 2 reinos y que son 2 maneras de proceder. Entonces, pues claro que la química, la fisiología y demás me puede enseñar mucho de los estados de ánimo, por ejemplo, ¿no? Pero los estados de ánimo no se reducen a eso, y para tener una clasificación que sea adecuada al modo de ser de los estados de ánimo mismo, pues sí es necesaria una fenomenología que se encargue de ellos, ¿no? Ahí pues sería bonito hacer una reescritura, ¿no? De las pasiones del alma de Descartes, pero pues desde la fenomenología husserliana, ¿no? Pero bueno, entonces justamente porque ahí también hay nexos de motivación que muestran, ¿no? Y que podrían ser clasificados por una fenomenología descriptiva que se ocupara de estas esferas. Pero bueno, entonces ya tenemos la diferencia. Los signos indicativos muestran. Las expresiones que tienen significado demuestran. Ahora, la demostración es mucho más clara en el lenguaje lógico, porque, y esta es una ambigüedad del lenguaje, ¿no? Nuestras palabras, aunque tienen significado y aunque dicen cosas necesarias, ¿no? Como en el teorema de Pitágoras, que era ejemplo, también son signos. Es decir, yo puedo concentrarme no en las palabras escritas, ¿no? Estoy tomando la clase de lógica y en lugar de concentrarme en los símbolos que ponen en el pizarrón, puedo concentrarme en la caligrafía del profesor o la profesora y decir, bueno, pues su caligrafía es símbolo o signo o señal. Acuérdense de todas esas ambigüedades, ya puse ahí las palabritas, tampoco hay que perderse todo el tiempo. Para el caso que aquí nos importa, pues da igual todos esos matices, siempre y cuando entendamos que todos ellos, lo peculiar de todos ellos es que muestran, ¿no? Entonces yo podría concentrarme en la caligrafía y decir que la caligrafía muestra algo, muestra el estado de ánimo del profesor, muestra que está enojado, o muestra que está triste, o muestra que está de buen humor. Pero eso requiere un cambio de mirada, ¿no? Esa es la ambigüedad de que pues los símbolos lógicos, matemáticos y demás, y las palabras mismas tienen ese doble sentido, ¿no? Casi pertenecen a varios reinos. Y bueno, entonces tenemos esa distinción. Y ahora se pasa, ya sabemos que lo característico de las expresiones entonces es que significan algo, porque la significación remite a esto de demostrar. Y se tiene que pasar a analizar las expresiones, ¿no? Bueno, ahí por último hay algunas cosillas de signo. También hay signos naturales, ¿no? Signos naturales, hay signos culturales, ¿no? Un guiño es un signo cultural. De hecho, el guiño es un ejemplo curioso, ¿no? Porque el guiño puede indicar, ¿no? Aquí sí, la ambigüedad con la que empiezan todas las investigaciones lógicas. El guiño puede querer expresar varias cosas, ¿no? Y por eso Husserl trata de explicar que los signos no
no expresan, ¿no? Aunque sí expresan en este sentido lato, no expresan en este sentido estricto en el que con el que Husserl caracteriza las expresiones, cuya particularidad es que tienen un significado, ¿no? Pero bueno, entonces hablando, ateniéndose a este lenguaje, habría que decir que el guiño indica, señala algo. ¿No? Alguien puede ver a alguien hacer un guiño y puede entenderlo como un gesto de complicidad, como un gesto de coquetería, como un tic nervioso, ¿no? Como que él quiso el guiño, le entró una basura en el ojo, ¿no? Entonces ahí no queda como que muy claro. Pero bueno, ya pasando a la expresión, las expresiones tienen las expresiones tienen distintas partes y esas partes son las que se tiene que analizar, ¿no? Y son la parte física, el sentido o significado, acuérdense que aquí son sinónimos, y el acto de dar sentido, ¿no? Déjenme poner eso también lo escribí. También lo escribí, pero ahora ya no se mueve. Yo ya le moví al LibreOffice. Ese es LibreOffice, por cierto. Y ahora no se me mueve en la cámara. No sé qué le hice mal. Esto de que apenas estoy aprendiendo a utilizar eso. Pero bueno, ahora sí ahí lo tiene, ¿no? Ahora sí ahí lo tiene, ¿no? Diferencia entre mostrar y demostrar. Partes de la expresión, parte física, sentido, acto de dar sentido. Y esta ambigüedad de que las expresiones notifican algo y a la vez significan algo. Pero bueno, vamos a estas partes de la expresión. Vamos a estas partes de la expresión. Entonces, de esa manera podemos analizar a las expresiones diciendo que, por ejemplo, tienen una parte física, ¿no? O sea, tienen signos sensibles, que podríamos decir, por ejemplo, del lenguaje escrito que ven ahí, pues son los grafemas. Sin esos grafemas, sin esos símbolos, pues no podrían ver el lenguaje. Pero el lenguaje no son esos símbolos tomados como meros símbolos, ¿no? Como las palabras no son los fonemas, ¿no? Las palabras no son los fonemas, aunque requieran de los fonemas para poder ser expresadas. Y lo mismo, yo puedo dirigir mi atención a la persona, ¿no? que escucho. Yo puedo dirigir mi atención a lo que dice, a lo que me está diciendo, y entonces caemos en este reino lógico. No necesariamente, no exclusivamente, pero es lo que le importa a Husserl. O yo puedo dirigir mi atención a su manera de hablar, a su dicción, a su tono de voz, etcétera, ¿no? Por eso hay esta ambigüedad en el lenguaje, ¿no? Esa sería la parte física de la expresión. Y además hay la parte psíquica, ¿no? Dicho en las palabras que planteamos este asunto la vez pasada. La parte psíquica sería las vivencias que dan sentido o significación, ¿no? Por eso, para Husserl, el significado, ¿no? Y la demostración y todo el lenguaje lógico tiene que ver con las vivencias significativas, los actos de dar sentido, los actos de dar sentido. Y entonces, bueno, las expresiones comunican algo, ¿no? Comunican algo, y ese comunicar algo tiene que ver con el sentido.
Aquí vamos a tratar de esclarecer lo que quiere decir sentido o significado y que va a remitir a la esencia de las expresiones, ¿no? Pero bueno, entonces para que haya expresiones no se requiere meramente símbolos, sino se requiere la vivencia, el acto de dar sentido y el acto de captar sentido. ¿Por qué? Porque pues los meros símbolos, ¿no? Los meros grafemas, por ejemplo, juntados al azar, ¿no? Yo puedo ponerle una máquina que pues que junte grafemas al azar, junte letras al azar, pero esas letras no van a tener sentido. O puede ser que sí, pero va a ser un sentido meramente casual, arbitrario. Nunca va a poder querer decir algo. Y parte de la esencia de las expresiones tiene que ver con el acto de dar sentido. El acto de dar sentido, ¿no? Pensé en ese cuento de Borges de la Biblioteca de Babel, donde pues todos los libros tienen un número determinado de símbolos, ¿no? Son las letras del alfabeto, bueno, del abecedario, y algunos tienen A, B, ¿no? Y se repite así infinitamente. Entonces, pues justamente porque ahí no hay actos de dar sentido, ¿no? Hay un acto que intenta captar el sentido, pero no hay ese acto que es parte esencial de de las expresiones, ¿no? Entonces, bueno, todas las expresiones tienen esta doble función, ¿no? Que a la vez son señales, ¿no? Señales del pensamiento del que habla, de su estado de ánimo, o de su vida anímica, pero a la vez tienen una intención comunicativa, ¿no? Quieren notificar algo. Y entonces lo importante es, en el lenguaje lógico, tiene que ver con eso algo que comunican, porque en eso algo que comunican, en ese sentido, está su característica esencial, ¿no? Porque si tomamos al lenguaje como meros signos, pues entonces cae en esto de la probabilidad, ¿no? Pero no cae en el ámbito de la probabilidad. Y si no cae en el ámbito de la probabilidad es porque el significado es invariable. Ahora, ¿por qué el significado es invariable? ¿Y qué quiere decir significado, sentido o significación? Pues eso es lo que aquí vamos a tratar de esclarecer, ¿no? Bueno, aquí me voy a saltar más o menos voy siguiendo los parágrafos. Aquí hay un parágrafo un tanto pues problemático, que no vale la pena detenerse a detalle, y es eso del soliloquio, ¿no? El soliloquio del alma consigo misma, que es el parágrafo 8. ¿Y por qué hay ahí una ambigüedad terrible? Porque pareciera que en el lenguaje del alma consigo misma no se comunica de forma directa o inmediata los sentidos, no requiere de los signos que sirven de base de los sentidos. Y esa es la razón por la que Husserl considera que en el lenguaje lógico esos signos que están a la base no son parte esencial del lenguaje, ¿no? Ese es el motivo para decir que le hace llevar a Husserl o que lleva a Husserl a creer que es así. Pero eso es un tema muy espinoso, y de nuevo Derrida se encarga de eso.
realmente no forman, bueno, Derrida y Merleau-Ponty no son parte esencial, o no es parte esencial del significado, los signos a través de los cuales se expresa. Realmente en la vida solitaria del alma nos comunicamos de forma directa lo que se expresa. Ese es un debate pues bien difícil, ¿no? Bien enredado, bien espinoso, y que mejor pues nos saltamos, ¿no? Mejor nos saltamos y nos concentramos en la parte de significado, y con esto cerramos la sesión de hoy, ¿no? Con esto cerramos la sesión de hoy. Nuevamente, el significado puede, para entender lo que es el significado, se requieren hacer nuevas precisiones, nuevas descripciones, nuevos análisis, para diferenciarlo de aquello